Continuamos con la exploración del sistema nervioso central. En esta primera parte hablaremos de la embriología, la anatomía macroscópica del sistema nervioso central y la anatomía ecográfica, los cortes básicos actuales que se realizan en este sistema. Desde el punto de vista embriológico, el cerebro se desarrolla del 16 al 28 días, el encéfalo, y con una longitud craneocaudal de 1 a 5 milímetros. La secuencia es que primero es una placa, luego un surco, se forma un tubo y se cierra. El cierre del neuroporo anterior ocurre a las 24 semanas y el posterior a las 28. Fíjense, primero es una placa, después se forma un surco y ese surco va formando un conducto. El conducto tiene sus estructuras embriológicas y ese conducto se cierra a las 24 semanas el neuroporo anterior y a las 32 semanas 28 semanas el neuroporo posterior. Ese conducto, que primero es un tubo recto, se va plegando, va haciendo unas curvaturas y realmente es un tubo rodeado de tejido con una cavidad hueca central que se divide en la etapa embriológica en un prosencéfalo, y un mesencéfalo y un rombencéfalo. Cada uno de ellos va a originar esas vesículas, van a originar las estructuras del encéfalo. Por lo menos el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, originaría los hemisferios cerebrales, los ganglios basales, el tálamo y el hipotálamo. Ese prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo va a originar el cerebro medio y vamos a tener el acueducto del silvio y todas las estructuras nerviosas que lo rodean. Y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo, que produce la protuberancia del cerebelo, y el mielencéfalo, que va a originar la médula. Nosotros podemos con el ultrasonido hacer cortes tanto axiales como coronales y transversales, y vamos a poder sagitales, y vamos a poder ver estructuras en las primeras de las 6 a 10 semanas muy sencillas, que prácticamente se traducen en una cavidad anecoica con sus flexuras, como les decía, con sus sectores prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, recuerden que encéfalo es la parte del cerebro, del eje cerebral o del sistema nervioso central, que corresponde al cerebro y a la espina, que está situada dentro del cráneo. Contiene estructuras derivadas de las 3 vesículas, como les decía, y sus cavidades comunican unas con otras y con el conducto central de la médula espinal. Las 3 vesículas que hablábamos, que van a originar estas estructuras que veremos muy bien por ultrasonido. Y recordar que el cerebro se divide en 2 hemisferios que consta de 1, 2, 3, 4 lóbulos, con un lóbulo accesorio, que es este lóbulo que está en la parte interna, que se llama el lóbulo de la ínsula. Cada lóbulo recibe el nombre del hueso que está en la parte suprayacente a él, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lóbulo frontal, parietal, occipital y el temporal, y el lóbulo de la ínsula, por supuesto. Podemos hacer cortes, un corte sagital en la parte del medio, y podemos ver las estructuras que se ven muy bien. Por ejemplo, esto que se ve acá, que parece una oreja, que la ven acá, es el cuerpo calloso, una estructura que hay que familiarizarse con ella. La disposición de las cisuras y los giros, y las estructuras que debajo del cuerpo calloso van a originar, tenemos estructuras muy importantes como el cabum del septum pelúcido, que se ve aquí en el corte sagital, el cabum vergae, el tercer ventrículo, el acueducto y el cuarto. Entonces nosotros tenemos que irlo identificando. Por lo menos ahí tenemos el cabum del septum pelúcido y el cabum vergae, que está por detrás. Tenemos el fornix, tenemos el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, la cisterna magna, el tercer ventrículo acá en blanco, la cisura del cíngulo, y esas estructuras las vamos a ver acá todo. Aquí está la cisura del cíngulo, que se dispone horizontalmente, el cuerpo calloso, el cabum del septum, el cabum vergae, el tercer ventrículo, que toda esta estructura
hipoecoica que se ve acá, el acueducto y el cuarto, y la cisterna magna por detrás, la cisterna de la base, que la veremos más adelante, fisura del cíngulo. ¿Ok? Nos vamos a ir acostumbrando a verlas. Están las estructuras en rojo, las de los ventrículos, y el verde, que es el tallo cerebral. Este es un corte en toda la mitad, en una forma sagital. En amarillo vemos el vermis cerebeloso y en azul vemos la cisterna magna. Entonces podemos hacer cortes sagitales, cortes parasagitales, y veremos que por lo menos en los cortes coronales podemos ver de delante a atrás estructuras tanto de los ventrículos como estructuras que aprenderemos a ver muy claramente, como por ejemplo la cisura del cíngulo, que se ve acá en un corte coronal, el cuerpo calloso, que ya no se ve en forma de orejita como lo veíamos allá, porque este es un corte coronal, y las estructuras que podemos ir viendo como las astas ventriculares, el tercer ventrículo, que lo veremos adelante en la ecografía. ¿Okay? Recuerden que el mesencéfalo en el centro tiene el acueducto de Silvium, y rodeado por delante están los tubérculos cuadrigéminos por detrás, que tienen estructuras grises y estructuras de sustancia blanca. Si vemos el cerebelo, hay que recordar que tiene dos lóbulos, dos hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, y en el centro está el vermis, que tiene 13 lobulillos que se disponen desde la parte superior a la parte inferior, determinando 3 cisuras, como lo veremos más adelante. Ahí lo vemos otra vez: cavum del septum, cavum vergae, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Fíjense, aquí está el agujero Mayendique central, que va a tener la función de vertir el líquido cefalorraquídeo a la cisterna magna, para que luego se absorba, pase con la circulación hasta llegar como lo veremos más adelante, hasta llegar a los senos longitudinales, para ser absorbida luego en el espacio subaracnoideo por las granulaciones de Pachón. Esto es un corte para que ustedes familiaricen, que lo vamos a ver en ultrasonido, donde está la cisura interhemisférica, las astas frontales de los ventrículos, tercer ventrículo, astas occipitales. ¿De acuerdo? Aquí está el plexo coroideo, algunas cisuras muy importantes que se ven, como la cisura de la ínsula, de Silvio. Acá tenemos lóbulos frontales, el opérculo frontal, el opérculo temporal. Acá tenemos la ínsula de Rayleigh, esta zona de acá. Recordar los núcleos de la base, donde está el tálamo, la cabeza del núcleo caudado, la cápsula interna, como lo veremos más adelante. El cerebelo, recordar que se divide en 2 lóbulos y un vermis. La irrigación viene suministrada por las carótidas y que entran por los agujeros carotídeos, y la basilar, que entra por la parte posterior, que es la unión de las dos vertebrales que vienen posteriores, forman la basilar. Y aquí vemos como las carótidas dan la cerebral media, la cerebral anterior, y la basilar da la cerebral posterior. Todo eso forma el famoso polígono de Willing. La cerebral anterior se va a ubicar sobre el cuerpo calloso, que está acá en el centro, y entre los dos hemisferios cerebrales. La cerebral media discurre por la cisura de Silvio. Entonces, eso es la estructura venosa, que también se pueden ver por ultrasonido, y al final toda esta circulación va a drenar a través del seno recto, aquí en la confluencia que se llama la tórcula, donde confluye el seno transverso, el seno longitudinal superior, longitudinal inferior, el seno transverso. Todo esto va a drenar hacia los senos petrosos acá, que van a ir descendiendo por las venas yugulares. Entonces, el sistema ventricular es muy importante entenderlo, porque son 4 ventrículos, 2 laterales, y hay 2 centrales. Como lo vemos acá, los centrales son el tercer ventrículo, está en el medio, y el cuarto ventrículo, y el acueducto, que forma parte. Al final va a haber una comunicación de líquido del que se produce en los plexos coroideos, que va a bajar a través del agujero raquídeo hacia la médula. Entonces tenemos 2 ventrículos que son centrales, que son el tercero y el cuarto, y 2 ventrículos que son laterales, el derecho y el izquierdo, que tienen una asta frontal, como la vemos acá, un cuerpo,
una asta occipital y una asta temporal. Recuerden que la confluencia del asta occipital, el asta temporal y el cuerpo que viene del asta frontal forman el atrio y es el sitio donde uno mide el diámetro del ventrículo, que cuando es mayor de 10 milímetros traduce un aumento de la ventriculomegalia. Fíjense que cuando uno está viendo los ventrículos, el sistema ventricular, las dos astas frontales están más cerca de la línea media en la parte anterior, mientras que las astas occipitales divergen y se alejan de la línea media. Ese concepto es importante porque si uno va a ver, hace un corte por ejemplo acá sagital, lo único que va a ver son los ventrículos centrales, que son el tercero y el cuarto, y para poder ver los otros ventrículos tendrían que hacer un corte inclinado para sagital de 25 grados para poderlos ver completos como se ven acá. Recordad que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, en la matriz germinal también, y eso va a descender a través del tercer ventrículo, que luego de los ventrículos laterales a través de los agujeros de Monro, luego al tercer ventrículo y al cuarto para salir por los agujeros laterales y central, que son Luschke y Magendie, y depositarse en las cisternas de la base, que luego va a ser absorbido para ser drenado en las granulaciones de Pachón. Entonces, fíjense que se determinan dos espacios cuando uno está viendo el encéfalo. Hay un espacio que está dentro del cerebro, que se llama el espacio intraxial, que es el sistema ventricular, y hay un espacio que está por fuera, que es el espacio subaranoideo o el espacio extraxial, o también le dicen el espacio pericerebral. ¿Okay? Esos términos los van a escuchar, que los usamos en obstetricia. En radiología hablamos de espacio intraxial y espacio extraxial. Vemos acá el espacio subaranoideo. Recuerden que allí es donde están las granulaciones de Pachón, que se proyectan dentro de los senos para vertir el líquido cefalorraquídeo al final hacia la circulación general. Recordar que el tejido cerebral está recubierto por la lectomeninge y paquemeninge. Tenemos la dura madre, la pía madre y la aracnoides, que son las tres capas que recubren el encéfalo al final. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la parte anatómica. Vamos a entrar un poco en lo que podemos ver por ultrasonido. Aquí es para recordar los 4 lóbulos que hay, más el accesorio que es la ínsula, que está por dentro de esta cisura, que se llama la cisura de Silvio. Estas estructuras que vemos acá se van a ver en el ultrasonido: la cisura interhemisférica, la cisura del cíngulo, la cabeza del núcleo caudado, la cápsula interna, ¿verdad? Que recuerden que tiene un globo pálido y el putamen, tiene una rodilla y una parte la parte que divide el glóbulo pálido de la cápsula interna, tiene el tálamo, tiene los plexos coroideos que se van a ver, la parte posterior de la cisura interhemisférica, la cisura de Silvio en estos cortes transversales. Porque estamos en un plano bajo, si vemos más arriba podemos ver la cisura de Rolando, las cisuras de la convexidad, la cisura parieto-occipital. ¿Okay? Entonces los cortes que hacemos son cortes axiales, los que sugiere la pauta. El examen básico sería el que hacemos con cortes axiales, y un examen extendido que sugiere la ISOP, que es cuando debemos complementar, cuando vemos una alteración en el corte axial, que deberíamos complementar sobre todo con cortes longitudinales o parasagitales. En algunas ocasiones es necesario hacer cortes coronales o rostrales para poder ver. Fíjense, estos son cortes sagitales, estos serían cortes coronales y estos serían cortes transversales, que es lo que vamos a ver. Corte sagital acá en el medio, corte coronal, ¿saben? Como esto que está acá, y cortes transversales como esto que vemos acá. Fíjense que ustedes ven una línea en el medio que viene siendo lo que divide el cerebro en dos partes, y ven las estructuras de acuerdo a la altura donde corten. Lo veremos adelante. Pueden ver ventrículos o pueden ver el cerebelo si está en la parte inferior. Por ejemplo, son los cortes que hacemos, ¿verdad? Sagital, coronal y axial o transversal. ¿Entendido? Debemos familiarizarnos con estos cortes, donde vamos a ver esto que parece una guitarra acá, que es la parte central, es un corte en toda la mitad. Entonces esto sería vermi. Aquí no van a ver ni lóbulo cerebeloso, hemisferio cerebeloso derecho ni izquierdo, sino el vermi, porque está en el centro. ¿Y qué ventrículo vamos a ver?
los ventrículos que son centrales, que son el tercero y el cuarto. No podemos ver hasta el ventrículo lateral porque esos están por fuera de la línea media. Vemos esta cisura que es muy importante, que es la cisura del cíngulo. Vemos el giro del cíngulo, vemos el cuerpo calloso, ¿okay? Vemos la cisterna magna, vemos el lóbulo occipital, también se ve la cisterna supraquiasmática, las cisternas de la base, ¿okay? Y esas son las estructuras que vamos a ir y tenemos que irnos familiarizando con ellas a medida que vayamos haciendo el eco. Entonces el ISO, que es una de las normas que rige sobre todo la realización del ultrasonido a nivel mundial, sugiere que debemos hacer un examen básico, que son exámenes transversos, que es el clásico corte transversales donde medimos el biparietal, y cuando vemos alguna alteración deberíamos corroborar con los cortes coronales y sagitales como los vemos acá. Fíjense, estos que están aquí son... Cuando nosotros hacemos los cortes transversales tenemos que medir el biparietal, tenemos que medir el atrio, que es el sitio donde se mide el ventrículo, y decimos que que esa paciente es de bajo riesgo si en el corte transventricular y transcerebelar, como lo veremos más adelante, si la circunferencia cefálica nos da unas medidas normales y si el ventrículo no mide más de 10 milímetros y la cisterna magna no mide más de 2 a 10 milímetros. Entonces esto es lo que vemos, estos son los planos que vamos a hacer. Los planos que vamos a hacer en el corte básico o transversal es el plano transventricular, el plano transtalámico y el plano transcerebelar. Entonces aquí lo pueden ver. Fíjense que para estudiar esas estructuras en cada uno de los planos debemos ubicarnos en la fosa. Las fosas anterior, media y posterior, que son divididas por una... La anterior de la media se divide por las alas del efenoide, mientras que la media de la posterior se divide por el peñasco del temporal, que es esto que está acá, ¿no? El peñasco del temporal, que lo van a ver acá. Entonces fíjense bien, eso que veíamos, que le decía yo, que se divide el cerebro en dos, eso que está acá es la cisura interhemisférica, esta línea que está en el medio del óvalo, haciendo por ejemplo un corte acá en el corte transventricular, que es un corte alto, porque son tres cortes: un corte alto, que es a nivel de los ventrículos, uno medio, que es a nivel del tercer ventrículo, y también se va a ver allí en los pedúnculos cerebrales, y un corte que es con inclinación hacia la fosa posterior, que es el transcerebeloso. En el primer corte transventricular vamos a ver los ventrículos, y es el sitio, fíjense, uno tiene que irse familiarizando. Van a ver una parte, lo primero, ovalada y perecogénica, que es el cráneo, y van a ver en el centro lo que va a dividir el hemisferio derecho del izquierdo a través de la cisura interhemisférica, que es esta estructura que vemos acá en el centro. Vamos a ver el asta frontal, que es esta zona que se ve acá. Podemos ver el cuerpo calloso, que lo vemos acá. Esto que parece un paréntesis, que es el cavum del septum pelúcido. El ventrículo lateral, el asta posterior, fíjense que está más alejado de la línea media que el asta frontal, que la vemos aquí. Y el sitio donde vamos a medir, que debe de medir, se llama atrio, debe medir menos de 10 milímetros y tiene relación con esta estructura que está acá para medirlo, que se llama la cisura parietoccipital. Entonces fíjense, cuando vayan a medir el atrio, que es esta zona que está acá, que lo hacen en el corte alto, deben hacerlo de la parte interna del ventrículo, de la pared interna del ventrículo lateral a la parte externa de la pared externa del ventrículo. Por ejemplo, aquí este ventrículo tenía 10 milímetros, un poquito más. Aquí se ve la cisura parietoccipital, y entonces lo medimos más o menos en dirección con la cisura parietoccipital. Entonces fíjense, aquí tenemos la cisura interhemisférica, ¿de acuerdo? Las estructuras que les decía que tenemos que aprender a ver. Fíjense cómo se mide este es el corte transventricular, que es un corte alto. Fíjense cómo se ven las astas frontales, que se ven como inclinadas hacia afuera, ¿de acuerdo? Esta es la asta frontal, aquí el cuerpo del ventrículo que no se ve muy bien, y aquí está el asta occipital, el asta occipital, el atrio, que es el sitio de confluencia, y cómo lo medimos a nivel de la cisura, de lo que nos señala la cisura interhemisférica, debería ser el sitio. Este es un perfecto corte transventricular donde vemos la cisura interhemisférica, vemos los pedúnculos cerebrales que están acá, vemos el lóbulo occipital. También vemos acá la cisura de Silvio, en esta corte acá.
Entonces ese es el plano transventricular. Entonces recordemos que para estudiar debemos dividir el cerebro en tres, o el encéfalo en tres áreas: una área anterior, que es la fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Estas son las alas del efenoide, que están en esta zona aproximadamente, no se ven acá pero más o menos el sitio para uno tener referencia. Entonces tenemos una fosa anterior donde vamos a tener cisura interhemisférica, cabos del septum pelúcido o forni, de acuerdo a la altura que cortemos, cuerpo calloso, lóbulo frontal. Tenemos una fosa media donde vamos a tener el tálamo, ¿verdad? Porque este es un corte ya por debajo. Recuérdense que este es un corte, habíamos hecho el corte transventricular, este corte es un poquito más abajo, descendiendo de la cabeza hacia los pies. En la fosa media vamos a tener el tálamo, el pedúnculo cerebral, la ínsula, y en la fosa posterior vamos a tener el lóbulo occipital. Entonces fíjense, esta estructura, cisura interhemisférica, cabum del septum, que se ve como un paréntesis, cuerpo calloso, cisura del cíngulo, son estructuras que vamos a ver allí, tercer ventrículo, pedúnculos cerebrales y los tálamos, como lo vemos. Esa es la zona donde ellos se ubican. Claro, uno al principio, cuando está comenzando, le es difícil discriminar las diferencias de brillo que hay entre una y otra estructura. Acá atrás tenemos la fosa posterior, que está por detrás del peñasco del temporal. Pero en el nivel trastalámico deben recordar que son las estructuras que vemos. Fíjense que incluso se ve la cisura de Silvio y vemos esta parte que está acá, de acá hacia acá, que es la ínsula de Rael. Entonces, son los cortes que hacemos para recordar un poco. El corte transventricular y el corte trastalámico. En el corte trastalámico es que medimos el diámetro biparietal. Fíjense, aquí está el cabum del septum pelúcido. Aquí, si usted lo corta, ese corte trastalámico lo hace un poquito más alto, va a ver lo que uno ve siempre: la línea intermedia, la cisura interhemisférica, el paréntesis que es el cabum del septum, y esto que parece una flechita aquí, que son los pedúnculos cerebrales, el tercer ventrículo. A los lados del tercer ventrículo siempre está el tálamo, aunque no se ve muy bien allí la diferencia de la estructura, y aquí atrás el lóbulo occipital. Fíjense, aquí está cisura de Silvio, este es el espacio extraxial, lo que está por acá, su espacio subaracnoideo, y esta zona donde están los ventrículos es el espacio intraxial. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes cortan acá, están viendo nada más el cabum del septum, pero si cortan acá, están cortando esta estructura que se llama forni. Cuando cortan arriba solamente ven el cabum y ven un paréntesis con un espacio negro anecoico en el centro, pero si cortan más abajo están incluyendo el forni, entonces por eso van a ver una rayita aquí, que esto es forni. Esto sigue siendo cabum del septum pelúcido, pero esta zona acá es el forni. Si seguimos más abajo vamos a ver el último corte, uno de los últimos cortes que vamos a hacer, el transcerebeloso, pero esto es para recordarle otra vez el corte trastalámico donde medimos el biparietal. Fíjense, aquí no está cerebelo, está el lóbulo occipital porque está alto. Y vamos a tener entonces igual cisura interhemisférica, cabum del septum con el forni, vamos a ver el tálamo, vamos a ver los pedúnculos, ¿ok? Cisura de Silvio, ¿de acuerdo? Claro, lo ideal es medir el biparietal en el corte donde se ve solamente, sin incluir el forni, el cabum del septum, pero las diferencias realmente no van a ser grandes de medida si lo hacen acá. Tenemos entonces, proyectando debajo en el cráneo va a estar las alas del efenoide y el peñasco del temporal, que lo dividen en tres fosas, ¿recuerdan? Fosa anterior, fosa media, fosa posterior. ¿Entendido? Y las divisiones de cada una, para que lo vayan viendo los puntos de cabum del septum, recuerden, cabum del septum a forni. Ahora, este es un corte que ya hacemos más hacia abajo, que es el corte transcerebelar, donde se ve lo mismo, se ve lo que divide el cerebro en dos, derecho e izquierdo, que debe estar central, eso nunca debe estar desplazado, cisura interhemisférica. Vamos a ver lo mismo, cabum del septum, podemos verlo, pero estos son pedúnculos cerebelosos ya, no cerebrales, y el cerebelo que se va a ver como un 8, con una cinturita que es el vérmic. Van a ver por detrás la cisterna magna y van a ver también este es el sitio donde se mide el pliegue nucal, o sea que en el transcerebeloso van a medir el transverso del cerebelo, van a medir la cisterna magna y van a medir el pliegue de la nuca entre las 14 y 26 semanas. Eso es lo que medimos allí
como lo ven en el escrito que está allá arriba. Y la inclinación que hay que hacer hay que dirigirse a la fosa posterior en el corte transversal. ¿Ok? Entonces, recordar las estructuras que van a ver y poco a poco uno se va familiarizando con ellas. Pedúnculo cerebeloso, el cerebelo, la cisterna magna, que es el sitio donde se mide de acá a acá, el pliegue de la nuca, que es del hueso, el espesor de la piel, del cuero cabelludo entre las 14 y 26 semanas. Entonces, bueno, estos son los cortes que hacemos. Transcerebelar, recuerden que vamos a ver todo, cisura interhemisférica, podemos ver el cabo del septum y el cerebelo. Bien, estas son las estructuras que vamos a ver. El corte, ese corte transventricular, fíjense que se ve como un 8, todas las estructuras que vemos allí, cabo del septum, tálamo, pedúnculo, el mismo cerebelo, la cisterna magna, que eso ya lo estamos aprendiendo a ver, ¿verdad? ¿Cómo se mide el biparietal? En el corte trastalámico. ¿Qué vemos en el corte trastalámico? Cabo del septum, vemos pedúnculos cerebrales, tercer ventrículo, tálamos a los lados, podemos ver incluso hasta el ventrículo lateral también, aunque es un corte un poquito posterior, inferior al transventricular. Vemos la cisura de Silvio, ¿verdad? Y allí es donde vamos a medir el biparietal, que se debe medir de tabla externa a tabla interna. Se llama plano trastalámico, mide el biparietal, mide también allí la circunferencia cefálica, y se puede hacer de tabla externa a tabla interna o de tabla interna a tabla externa para medir el biparietal. Y la estructura que vemos igual, cisura interhemisférica, cabo del septum, cuerpo calloso que está aquí, en un corte transversal, tercer ventrículo, tálamo, y la parte que corresponde al hemisferio cerebeloso y a los lóbulos correspondientes en cada una de las zonas. Y ahí podemos medir biparietal, occipito frontal, que es este diámetro que vemos acá, que es de la parte anterior a la parte posterior, por fuera del hueso, el biparietal, y la circunferencia cefálica, como lo vemos acá. Entonces, estos son los tres diámetros, de acuerdo a la altura que lo hagamos, como habíamos dicho, y estoy familiarizándonos con las estructuras que debemos hacer. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las medidas generales que debemos hacer? El biparietal, occipito frontal, hasta occipital, que es el atrio, pliegue de la nuca, que lo hacemos en las 14 a 26 semanas. Si es adecuado, el diámetro transversal del cerebelo lo hacemos en transcerebeloso, y la cisterna magna, que la medimos allí. ¿De acuerdo? En cada revisión ecográfica deben ver la forma de la cabeza, la densidad ósea, si el cráneo está completo, si los ventrículos miden menos de 10 milímetros, si son simétricos, el cabo del septum, el tálamo, cerebelo, vermis, cisterna magna, pliegue de la nuca. ¿Okay? Bueno, estas son las medidas, como les decía yo. Lo que debe medir, sobre todo nos interesa mucho el atrio, que debe medir menos de 10, la cisterna magna, que debe medir menos de 10 y más de 2 milímetros, el pliegue de la nuca, que mide menos de 6 milímetros. Los cortes, como les decía yo, un examen básico, un examen extendido, y los criterios para hablar de bajo o alto riesgo: corte transversal, para el trastalámico, como lo pueden ver acá, para medir el biparietal, es el sagital, donde vemos esto que parece una orejita, que es el cuerpo calloso, la guitarrita, que parece que es el vermis cerebeloso. Y si hacemos un corte aquí atrás, vamos a ver lo mismo, pero un corte coronal. El cerebelo se va a ver completo, porque es un corte que estamos haciendo, corte coronal, y en la fosa posterior vamos a ver el cerebelo, que lo vemos como un arbolito de Navidad. Aquí estaría el cerebelo, toda esta zona que está acá, donde este es el hemisferio cerebeloso derecho, este es el izquierdo. ¿Ok? Un corte coronal acá, ¿verdad? Este es el sagital del medio. Un hemisferio cerebeloso derecho, un hemisferio cerebeloso izquierdo, un vermis, y la tienda del cerebelo. Esto que está acá es la cisterna cuadrigémina, vemos los tálamos, incluso aquí podemos ver el cuerpo calloso, pero en un corte coronal, las astas frontales, porque el corte tiene una inclinación como el coronal, que va desde la parte de delante hacia la parte de atrás. Para ver esto que está acá anterior, siempre va a estar más cerca del frontal, y esto va a estar más cerca del occipital, porque es un corte inclinado, a pesar de todo, un corte inclinado. ¿Ok? Entonces, eso hay que irse familiarizando, y vamos a ver todas las estructuras que conocemos allá. En los cortes sagitales podemos hacer el corte central, por lo menos acá. Si ustedes ven, estamos viendo
un video cómo hacer el corte coronal, en este caso cómo hacer el corte sagital. Fíjense, aquí está la orejita, que es el cuerpo calloso, y cómo hacer el corte. Estos son los 3 planos del corte axial que hacemos. Bueno, el video hoy no está corriendo, no importa, pero para que recuerden las estructuras que vamos a ver en cada uno de ellos. Fíjense, en el corte coronal vamos a ver si hacemos un corte. Este es el corte que hacemos, que es trastalámico, ¿se recuerdan? Si hacemos un corte acá coronal, las estructuras que vamos a ver son la cisura interhemisférica, la cisura del cíngulo, el cuerpo calloso, pero lo vamos a ver en un corte coronal. Los tálamos, el tercer ventrículo. Es un poco complejo entenderlo, la cisura de Silvio, que se ve como una Y, y empezamos a ver la parte anterior de la protuberancia, los giros del hipocampo que están acá. Y si hacemos un corte a nivel sagital, como lo vemos acá, esto es lo que vamos a ver, ¿ves? El cuerpo calloso, perdón, un corte para sagital, sería acá con una inclinación de 25 grados. Vamos a poder ver completo el ventrículo lateral, ¿entendido? Entonces, fíjense, aquí estamos haciendo, por ejemplo, un corte sagital en el medio, que sagital es de medio, para sagital es un corte longitudinal, pero paralelo al medio. Entonces aquí podemos ver el cuerpo calloso, podemos ver el tercer ventrículo, fornix, cavum del septum, acueducto, cuarto ventrículo. Incluso podemos ver las arterias si le colocamos color, donde vamos a ver la arteria pericallosa, que va encima del cuerpo calloso, y la callosa marginal, que va por la cisura del cíngulo, que es esta que va aquí, que es la cisura del cíngulo. ¿Okay? Este sería un corte en la mitad. ¿Ven? En la mitad se va a ver la guitarrita, se ve todas las estructuras del centro, y este sería un corte paralelo a la mitad, que uno podría, si lo agarra completo, como lo ven acá con esta flechita, va a ver desde el asta frontal, el cuerpo, el asta occipital, y puede ver el asta temporal, que es lo que vemos acá. Asta frontal, cuerpo, asta occipital y asta temporal. Vemos todo el plexo coroideo, vemos la cabeza del núcleo graduado y el tálamo en la unión caudotalámica. Realmente no se preocupen, no se les va a preguntar tan profundamente, pero son los cortes parasagitales que hacemos. Eso no forma parte del examen básico que corresponde en el nivel que estamos actualmente, pero es conveniente que vayan conociéndolo para que vayan familiarizándose, porque ustedes van a ser ultrasonografistas y de todas formas no está de más tenerlo. De todas formas, en el curso avanzado repetimos esto. Fíjense que tienen todo el cuerpo del ventrículo lateral, que es esto que está acá. Todo el ventrículo lateral, hasta frontal, cuerpo, hasta occipital, hasta temporal. El atrio es esta zona donde confluyen las tres astas. Y esto que está acá, como no estamos en el centro, como acá, no es el vermis, sino es o el hemisferio cerebeloso derecho o el izquierdo, de acuerdo si estamos cortando del lado izquierdo o el lado derecho. Lo mismo, ¿ves? El corte sagital, que es este, que se ve la orejita, que es el cuerpo calloso, y el corte parasagital, donde podemos ver completo el sistema ventricular lateral, hasta frontal, hasta occipital y hasta temporal. Podemos usar el 3D, que nos ayuda mucho, con algunas mejoras que nos ayudan a realzar los bordes. Aquí está un corte sagital, fíjense que aquí está la guitarrita de la cisterna magna, este es el lóbulo occipital, el parietal, el frontal, con todas esas estructuras que tenemos allí. Incluso podríamos usar algunos, algunos software de los equipos 3D para ver incluso, fíjense como aquí vienen ascendiendo las arterias cerebrales anteriores que discurren y se está dibujando cada una de las pericallosas, la del lado izquierdo, y por detrás se ve la del lado derecho. Todo el sistema arterial del cerebro se puede ver. Incluso eso es muy importante porque nos permite detectar o descartar patologías. Esto que tenemos acá, vamos a hablar de la columna vertebral, pero vamos a parar el video aquí y continuamos luego con una segunda sesión para hacerlo no tan largo. ¿Ok? Entonces continuamos con la segunda clase con la evaluación de la columna vertebral. ¿Entendido? Entonces, muchas gracias y continuamos a continuación.